Buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Mateando. Estoy, con un amigo, un gran amigo y profesional, Gracias. Eduardo Poli. ¿Cómo estás? Muy bien, te agradezco, Alex, te agradezco fundamentalmente por el título de amigo, y inmerecidamente por lo de profesional. Digamos, uno anduvo por la vida de una u otra forma, realizando una actividad artística, y el resultado de lo que cosechó a lo largo de los años es un poco la concordancia de las ganas, de la garra, de la pasión que uno le puso a hacer esas cosas. En este caso, a la actividad del maquillaje, de lo que habíamos hablado en el capítulo anterior. Sí, esta segunda parte la teníamos programada hace un tiempo atrás, pero no pudo salir por diversos motivos y acá vamos a hacer la segunda parte. Voy a estar preguntándole, él va a estar contando un par de cosas de su carrera profesional y sus estudios. Eduardo, vos tenés actividades académicas, ¿no? Bueno, paralelamente a la carrera, a la profesión que desarrollé como maquillador en cine y en televisión y caracterizador, sí, me dediqué a las humanidades, estudié letras y estudié historia en la Universidad de Buenos Aires y lengua y cultura italiana en la Universidad de Perugia en Italia. Buenísimo, me gustaría que me comentes y que cuentes algún trabajo que tuviste durante tus años como maquillador, cómo fue a ver alguna película en la que participaste o series. Son muchos años. Trabajaste mucho con Andrea del Boca, ¿no? Sí, hace 35 años que soy su maquillador y honrosamente también su amigo. Digamos que todas las cosas que ha hecho Andrea, desde que grabó la telenovela Celeste, allá por los primeros años 90, para acá, digamos, todo lo que hizo en televisión, Andrea del Boca, con excepción del Sodero de mi vida, digamos, todo lo demás, o sea, salvo eso que hizo, fue producción de Polka, todo lo que fue producción de Raúl Lecó, una coproducción con Berlusconi, con la RAI, las primeras cosas y demás, y las películas que hizo en cine con Raúl de la Torre, por supuesto que yo la he maquillado en todas esas producciones a lo largo de 35 años. Esto, más allá de generar una relación profesional entre estrella y técnico del maquillaje, que genera un vínculo muy cercano, casi te diría que un vínculo de contacto, porque estamos hablando de una profesión donde se trabaja sobre la piel, entonces es casi, digamos, un vínculo muy humano, muy estrecho, como una caricia, ¿no? Como una prolongación de una caricia a través de los pinceles. En este caso, una larga caricia que duró y dura 35 años desde este momento en que te estoy hablando, y si Dios quiere, ojalá que dure muchos años más hasta que la vida nos lleve a otro plano de la existencia. Claro. ¿Y vos la maquillabas a ella y también a todo el elenco o solamente a ella en esas producciones? A todo el elenco. Si bien siempre en esas producciones grandes un maquillador tiene un equipo de asistentes, de gente que se encarga de retocar las escenas, tanto en el piso como en los exteriores, yo me encargaba de hacer el diseño del maquillaje específico para cada uno de los personajes y, por supuesto, también de hacer el maquillaje específico para la protagonista, que en este caso fue y es Andrea del Boca. Qué bueno, ¿no? Qué bueno escucharte y informarse también de esas experiencias y de novelas que están subidas en YouTube, como Mía, Solo Mía, ¿no? Muchas. Esa ha sido muy exitosa y se ha visto mucho en Israel, por ejemplo. Es un lugar que es una novela que tiene una difusión extraordinaria. Pero la facilidad que dan hoy por hoy los medios virtuales, las plataformas que existen, es que aquellas cosas que se hacían en video para ser, digamos, mostradas en televisión de aire, acá y en otros países, ahora se pueden ver en todo el mundo online, y esto ha facilitado muchísimo las cosas, o sea que el espectador pueda desde su casa con una computadora entrar a un sitio específico y poder ver todas estas cosas tan lindas que
En otros momentos, por la ausencia era difícil, de esta claro, no, difícil no se no, podía. era imposible. Imposible. O sea, vos podías verlo mientras estaba emitiendo, no sé, en Canal 13 o en Canal 11 o en alguno de los lugares del mundo donde se estuviese emitiendo. Pero una vez que terminaba la programación, vos ya no tenías acceso Claro, a esas entiendo. imágenes. Y ella en el 96, bueno, hizo Perla Negra. Sí. Ahora, hace unos años, hubo una Perla Negra, una segunda versión, o la misma. Exactamente el año pasado. Te cuento un poquito la historia de Perla Negra, que es una producción absolutamente simbólica y trascendental en la carrera de Andrea del Boca y también de su autor, Enrique Torres, que es quien escribió esta historia y que es nada más y nada menos que el marido de la hermana de Andrea, o sea, es el cuñado de Andrea, parte de la familia de Andrea del Boca. Todas las cosas que ha hecho Andrea siempre han sido exitosas. Una estrella cuando toca algo, digamos, cuando toca un guión, indudablemente lo convierte en un éxito. Y esto le ha pasado y le pasa siempre a Andrea en la vida. Pero en el caso de esta particular producción, Perla Negra, llegó a tener tanta difusión a nivel mundial que el año pasado el autor decidió hacer una remake tomando lo más significativo, lo más querido y querible de esa historia y hacer Perla Negra 2.0 y hacerla protagonizar nada más y nada menos que a Ana del Boca, la hija de Andrea, haciendo el personaje que hacía Andrea en esa novela y poniéndola a Andrea en el personaje mítico que realizó en la Perla original la gran actriz que fue María Rosa Gallo. Entonces ahí se invirtieron los papeles y Anita hizo maravillosamente bien este personaje, mucho más lanzado, mucho más ayornado con los tiempos y con el lenguaje de la comunicación actual, Sí. con la interacción de los medios que tienen que ver con lo virtual, con este mundo online, algo muy cercano a la forma comunicacional de los jóvenes hoy por hoy. Y Andrea, digamos, dio un salto cronológico en el tiempo para encarnar ese personaje malo pero querible, aparentemente duro pero entrañablemente humano, que es el personaje que hizo María Rosa Gallo. O sea, una mujer que esconde, digamos, si uno lo toma en término presente, detrás de ese mascarón de proa, de ser dura e infranqueable, una humanidad tallada a fuerza de sufrimiento. Y eso, digamos, lo plasmó con la maestría con que Andrea plasma todos los personajes. Qué bueno, qué buena información y qué buena explicación que estás dando, Eduardo. Gracias. Bueno, en Mía Solo Mía, que ella actuó junto a Pablo Echarri, vos hiciste la caracterización de ellos, de ancianos, ¿no? Vos estuviste investigando. Sí, estuve viendo esas imágenes. Aparte está la escena en YouTube bueno. de la novela y hay otras escenas también. Y bueno, ¿cómo? Te cuento un poquito. A ver, contame un poco de... Esa producción también fue muy importante, fue, digamos, un protagónico importantísimo de Pablo, que en ese momento se acopla a la figura estelar de Andrea. Él antes de eso no había hecho nada, ¿no? ¿Todavía? ¿Cómo que no? Pablo tiene una carrera maravillosa. Ya había hecho cosas. Sí. Pero en ese momento, digamos, él hizo el papel coprotagónico masculino de la antes hacía era secundarios antes de eso. No, tampoco de ninguna manera. Pablo siempre hizo papeles importantes, pero en este caso, en el caso de Mía Solo Mía, tenía una centralidad fundamental, porque era quien interactuaba, era el partener de la protagonista, que es Andrea, que fue Andrea y sigue siendo, y entonces esto también fue una gran exigencia profesional para Pablo. Y esa gran exigencia, digamos, se sumó al hecho de que la historia terminaba siendo una historia de amor entre dos septuagenarios, podríamos decir, y quizás hasta un poco más. Entonces él tenía que ser un anciano de 70 y tantos años, 80, que seguía manteniendo ese amor infinito por quien fuera el amor de toda su vida, que era Mía, también llegada a la senectud. O sea, cómo el amor acompaña toda una historia de vida
desde el fulgor de la adolescencia, de la juventud, digamos, hacia el final de la vida, y cómo la intensidad de ese sentimiento no varía. Esto desde el punto de vista de los sentimientos, de la interpretación actoral, pero desde el punto de vista del maquillaje significaba un desafío inmenso, a quien estuviese a cargo de realizarlo, en este caso recaía sobre mí, que era convertir a dos jóvenes y bellos actores, como lo son y lo eran en ese momento Andrea y Pablo Echarri, Andrea Boca y Pablo Echarri, convertirlos en ancianos de más de 70 años. Eso fue un gran desafío, hubo que hacer, digamos, sesiones de maquillajes de horas, duraban horas, para lograr con distintos métodos, con látex, con distintos productos profesionales y demás, un envejecimiento de la piel y una apariencia que, sumada al vestuario, sumada a los cambios en la coloración del cabello y demás, significaba, digamos, aportar ante la cámara la imagen de gente ya en la senectud de su vida. Obvio, sí. Y esa novela se grabó acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, todas esas telenovelas se hicieron en lo que son actualmente los estudios de Telefe, que en aquel entonces eran los estudios de Sonotex, la productora de Raúl Lecogna, y que habían sido, además, históricamente, en otros momentos de la historia del espectáculo argentino, o sea, desde la década del 40, los estudios de Argentina Sonofilm, o sea, un gran predio que está en la localidad de Martínez y que fue reciclado primero como estudios de cine, después como estudios de televisión, y que actualmente es la sede de Telefe. O sea, sí, así dice. Bueno, y en el 92 ella hizo Celeste, y después en el 94 hizo Celeste. Siempre Celeste es lo mismo, ¿no? La continuación sería... No es exactamente lo mismo, aunque hay algunas, algunos lineamientos de la historia que se continúan. Por ejemplo, la historia de Teresa Visconti, que es un personaje que interpretó Dora Baret y que estaba en Celeste, y que continúa en el principio de Celeste, después el personaje muere. Pero siempre hay una historia, o sea, hay una historia de amor que es un eje fundamental, o sea, sobre las distintas columnas sobre las que se apoya el melodrama clásico, o sea, de protagonistas, antagonistas, eso se mantiene como estructura, y hay otros personajes secundarios que entran o salen, hay otras historias paralelas que juegan y entran o salen, pero la historia de amor, por supuesto, entre Andrea y Gustavo se continuó, o sea, se mantuvo. Claro, entiendo. Bueno, y contame un poco de personalidades que hayas maquillado, personalidades internacionales, alguna experiencia. Bueno, viajaste también, ¿no? O ellos vinieron acá también, ¿no? Las dos cosas, o sea, muchas veces me tocó de trabajar en producciones extranjeras o en coproducciones argentinas, donde personajes internacionales venían acá y me tocaba maquillarlos por estar a cargo del maquillaje de esa producción. ¿Quién, por ejemplo? A ver. Bueno, Verónica Castro. Sí, a Verónica Castro la he maquillado acá en Amor Prohibido, que fue una de las primeras cosas que hice en televisión en el 87, y que para mí significó un honor inmenso, porque no solamente la maquillaba a Verónica como protagonista de esa producción, sino que tuve que maquillar a un mito, digamos, a un estandarte de la escena argentina, que fue nada más y nada menos que Libertad Lamarque, o sea, un monstruo sagrado del cine. ¿Cuando ya estaba acá en Argentina? Cuando ella estuvo acá en Argentina, ya siendo una mujer grande. ¿Pero iba a hacer una novela o estaba haciendo una novela? O... Esa misma, o sea, en esa novela, Amor Prohibido, ella actuó ahí. Libertad Lamarque hacía el papel de madre de Verónica Castro. Wow, qué bueno. Sí. Y en ese momento ella estaba viviendo en México, ¿no? No, estaba en Argentina, había vivido anteriormente en México, siempre estuvo Libertad como yendo y viniendo de Argentina a México. Ella hizo una carrera brillante, internacional en México, y se quedó muchos años allá, pero también estaba afincada acá en Buenos Aires. Pero más allá de Libertad, y en relación a la pregunta que vos me hacías, de qué personalidades así internacionales y lo que fuere, uno cuando responde esto, o cuando intenta responderlo, porque nunca puede hacerlo bien, o sea, siempre se equivoca, siempre además comete injusticias, porque se supone que uno tiene esa potestad de decir quiénes son personalidades, quiénes son estrellas y quiénes no, y quizás hay muchas estrellas y hay otras que no son tan conocidas o que lo fueren o lo que sea. Entonces siempre está esa visión subjetiva de
quién para uno es una estrella o quién para uno es una personalidad. O sea, hubo gente que para vos no eran estrellas. No, tampoco eso. O sea, siempre me convocaban para maquillar a actores importantes. Pero a lo que me refería es a lo siguiente: cuando uno trata de hacer una lista de quiénes eran esos importantes, y yo digo, bueno, para mí en mi carrera fue importante haber maquillado a esta persona, a esta y a esta, siempre comete la injusticia, aunque más no sea por olvido, de dejar afuera a otras personas que también lo merecerían. Claro, entiendo. Pero no obstante, para no dejarte sin respuesta a esto, te voy a decir que algunas personas que a mí me han impactado, o que para mí siempre fueron importantes actores y que nunca en mi vida me imaginé, siendo un niño o adolescente que miraba cine, que iba a llegar a conocer y cuanto menos a maquillar, no sé, te podría decir Omar Sharif, o te podría decir, qué sé yo, a Chayanne, que he sido su maquillador en sus giras internacionales. O sea, él se iba a un país y vos también ibas con él, ¿así? Sí, en efecto, a todos los países en los cuales Chayanne ha dado recitales. ¿Y en qué países, por ejemplo, qué países conociste siendo maquillador? Viajando con él. Bueno, hemos hecho producciones en Brasil, en Ecuador, en Chile, en Panamá, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo. Realmente con Chay, casi te diría que de la misma manera que con Andrea, llegamos a tener un vínculo de amistad más allá de lo profesional. Tanto es así que después, yo estando en Argentina, después de muchos años de que había terminado todas estas giras y demás, en algunos momentos necesitó, digamos, apoyatura profesional en lo que hace el maquillaje, y me mandó a buscar directamente de Estados Unidos, y me llevó allá a su productora, Chaff Enterprise, que es donde él está, con sede en Miami, para grabar cosas, o para ir de Miami a Puerto Rico a hacer algunos recitales que hizo allá. O sea, esa fue una experiencia muy, muy buena, enriquecedora para mí, desde lo profesional y desde lo humano. Sí, claro, entiendo, sí. Qué bueno, qué lindo saber y que cuentes eso, ¿no? Todas vivencias, y aparte con un grande como sigue siendo. Son sensaciones muy fuertes. O sea, de pronto estar adentro de un estadio con 70.000, 80.000 espectadores, como llenar, por ejemplo, la cancha de River en cada uno de sus recitales, o estar en estos lugares que eran grandes estadios deportivos. Creo que el último recital que dio en Puerto Rico, en su país natal, justamente, había casi 500.000 espectadores. O sea, es una cosa inimaginable. Digamos, él llegaba bajando de un helicóptero al medio de un campo, de un estadio, y tener que estar ahí en medio de toda esa movida, o sea, y en una cercanía muy concreta, casi te diría que pegado al protagonista, porque uno tiene que estar retocándolo en cada cambio, en cada deterioro que hay del maquillaje. ¿Y ahí cómo hacer? O sea, ¿por esto de vuelta o...? Porque, por ejemplo, si yo estoy maquillado tranquilo, no existe el tiempo material de poder realizar un maquillaje profesional en ese momento en el que hay que hacer cambios inmediatos que dan segundos, y además segundos en los cuales la persona que está haciendo ese cambio tiene que desaparecer de escena porque no puede ser visto. O sea, uno tiene que entrar como un fantasma, hacer lo que tiene que hacer y salir como un fantasma sin que el público lo vea. Entonces se aprovechan algunos momentos de apagones, de cambios de luces, de efectos especiales o lo que sea, para hacer la corrección puntual y específica que haya que hacer en ese momento. Claro, sí, entiendo. Bueno, y a ver, otra personalidad, otro famoso. Yo siempre digo, digamos, que más allá de actores o actrices grandes, admiradas por mí, nacionales o extranjeras, también me han llamado la atención estos otros personajes, músicos o cantantes, grandes intérpretes, que para mí eran simbólicos, o sea, o que marcaron mucho mi vida, y que después yo tenía que estar en contacto con ellos desde lo profesional a través del maquillaje. Uno de los ejemplos son Mercedes Sosa. ¿Ah, la maquillaste? Muchas veces. Wow. Y yo le contaba a Mercedes, la última vez que la maquillé para un reportaje que le hizo Silvina Chediek para el canal Orbe 21, hace unos años. Esto fue 2 años antes de morir. Le decía, mira, Mercedes, a mí me pasaba muchas veces, estando lejos del país, me pasó cuando vivía en Los Ángeles, en Estados Unidos, y a veces cuando estuve en Europa estudiando, lo que sea, que uno trata de llevarse pequeñas cosas como para recordar su lugar, sus afectos, su país,
Entonces obviamente uno se lleva el dulce de leche hasta que el tarro de dulce de leche se termina, o se lleva, no sé, la yerba hasta que después ya no puede conseguirla más para tomar mate o lo que fuere, se lleva algún libro que a uno le guste leer, de autores de acá o lo que fuere, y entre las muchas cosas estas que me acompañaban en mi valija, por supuesto me acompañaban sus CDs, ¿no? O sea, la música de Mercedes Sosa. ¿Vos escuchabas la música? Siempre. Y cuando estaba triste o cuando sentía nostalgia de mi país o lo que fuere, a veces de una manera sconvolgente, como se dice en italiano, o sea, que te toca la fibra más íntima y que te hace llorar, inclusive, en esos momentos de mucha tristeza, yo escuchaba su música y eso me hacía poner contento porque me hacía sentir cerca de Argentina, cerca de mis amigos, cerca de mi familia. Y yo le decía a Mercedes, le digo, mira, realmente para mí es como un sueño, es increíble. Le digo, no el hecho de que te esté maquillando, porque es lógico y tengo que hacerlo porque soy el maquillador y vos sos la protagonista para este espectáculo, para este recital o para esta entrevista. A mí lo que me parece mágico es que en esos momentos de tristeza y de dolor era tu voz la que me sacaba de ese lugar oscuro y la que me hacía sentir un poco feliz, un poco cerca de mi tierra. Y eso es algo que uno tiene que agradecer, o sea, y qué maravillosa oportunidad que me da la vida de poder agradecértelo ahora en persona. Yo te lo decía mientras la estaba maquillando, ¿no? Y Mercedes, que era una mujer de una humildad increíble y de una timidez increíble, siendo el monstruo que era, como madre de la voz, se podría decir, de la Argentina, y me animo a decir de América, o sea, como la voz de América, o sea, ese monstruo, desde su terrible humildad, mientras yo la maquillaba, me tomaba la mano y me decía, muchacho, dice, qué feliz, qué alegría lo que me estás diciendo, porque veo que por lo menos sirve para algo lo que hago. Y se reía. Y ella se reía, le arrancaba risas, y a mí lo que ella decía me arrancaba lágrimas. Una grande, Mercedes Sosa. Una grande, sí. Un beso al cielo, una grande, sí. Una grande. Y hasta el día de hoy, a mí me encantan algunos temas de ella que escucho de vez en cuando, y se escuchan así, de hecho, viendo programas que ponen a veces, programas de la televisión, son las letras muy emotivas, no sé, muy buenas, profundas. Resumen, sí, más allá de las letras, o sea, el tono, claro. el temple, la interpretación de Mercedes, como te decía antes, resume la voz de un pueblo, de un país y de un continente. Entonces, cuando uno se topa con eso, la fuerza es tan grande que es como un tsunami que te aplasta. Y esto es lo que Mercedes me hacía sentir y me sigue haciendo sentir a uno cuando la escucho. Bueno, a ver, contame un poco de El secreto de sus ojos, que fue la película que ganó el Oscar, ¿no? Bueno, sí. Ahí fuiste maquillador también de... Yo integré el equipo de maquillaje de esa película porque éramos muchos maquilladores. Una producción tan grande como esa, éramos muchos maquilladores. Y tuve el inmenso honor de trabajar con Juan José Campanella, un gran director, y de participar de esa historia y de estar en contacto con ese elenco tan grande, tan maravilloso, y después de tener la gran sorpresa y la inmensa alegría de que esa película haya ganado el Oscar de la Academia de Hollywood, sí, es verdad. ¿Y la película se filmó acá en Argentina? La película se hizo íntegramente en Buenos Aires. Se filmó en distintas locaciones de Buenos Aires, en casas antiguas, en la estación de Retiro, mucho en el Palacio de Tribunales. O sea, es una historia que está atravesada por una pesquisa judicial, criminalística. Entonces, evidentemente, el Palacio de Tribunales tenía como un protagonismo muy grande como locación, digamos, como escenografía. Parte se hizo también en el mundo futbolístico, que es el otro gran cruzamiento de esa historia, en la cancha de Huracán. Ahí se grabó mucho. Qué bueno, qué lindo. Bueno, y después estuviste como maquillador en Peperina también, ¿no? Y en Los Extraños Salvajes. Me estás llevando así como a dos mundos distintos. Sí, en Peperina, esa película... ¿Por qué Peperina? ¿Por qué Peperina? ¿Por qué Peperina? ¿Cuál es la razón de esa película? Bueno, porque Raúl de la Torre escribió y dirigió ese guión que lo protagonizó Andrea del Boca. ¿Por qué el nombre de esa película? Sí. Bueno, porque es el nombre de una canción
de nada más y nada menos que de la banda Serú Girán. De hecho, digamos, los personajes que integraban esa banda están dentro de la historia de la película, ¿no? O sea, tanto Charlie como el resto de los integrantes de Serú están en Peperina. Peperina era una fan de esta banda, Serú Girán, una joven de una vida así como tormentosa, como era la vida del rock en esos 80s. Y bueno, y esa es la historia que interpretó Andrea, ¿no? De esta chica, que era... Oh, un match. Bueno, estábamos Perdón hablando... porque no te cerré. No te preocupes, te lo digo. Estábamos hablando de lo simbólico, de lo argentino, del mate, Mercedes Sosa, que eso, y entra el mate a esta tu programa, que es Mateando con Alex. Así que el mate, bienvenido. Bienvenido. Bueno, Eduardo, estuviste enseñando, ¿no? Estuviste dando clases de maquillaje, tenías una escuela, una academia, ¿no? Sí, tuve dos, y estuve en los años 90 y hasta mediados de los 2000, que fue la última que la tenía aquí en Buenos Aires, en zona norte, dando clases de maquillaje profesional y caracterización para cine y televisión. ¿Hiciste exposiciones también alguna vez? De maquillaje no, digamos, el maquillaje está expuesto en los trabajos que uno realiza, o a veces en eventos, sí, cuando se hacían encuentros de estética, o desfiles, o distintas performances, donde, digamos, jugaban personajes ficcionales o históricos y había que recrear eso con maquillaje, sí. Pero no es que yo haya hecho una exposición de mis trabajos de maquillaje, sino que estas creaciones que jugaban por sí mismas exponían, valga la redundancia, mi trabajo sobre su rostro o sobre su cuerpo, claro, como fuera. Ok, bueno, y también tenés un lado... Un lado oscuro. No, me refiero a que escribís, ¿no? Publicaste un par de libros, poemas también. Sí, bueno, por mi actividad humanística, por haber estudiado letras y por haberme interesado mucho por la literatura desde joven, se me ocurrió escribir y sí, publiqué. ¿Poemas? Relatos también y ensayos, algunos. ¿Y un libro así, una novela, algo así? No, novela no escribí nunca, digamos, el relato extenso no escribí nunca, pero sí relatos breves, cuentos, mucho ensayo por el hecho de tener que escribir trabajos específicos sobre crítica literaria, sí, por la carrera de letras, y sobre todo en relación con italianística, con el estudio de algunos personajes de la literatura italiana, como Dante Alighieri, como Pier Paolo Pasolini, que son los autores en los cuales yo me especialicé. Qué bueno, qué lindo. Bueno, la próxima me gustaría que leas algún poema o presentar poemas tuyos. Gracias. ¿Y recibiste premios también por esos poemas, por esas publicaciones? Así? Algunos, hace muchos años, sí, recibí premios en poesía, y uno en particular en el 93, en 1993, que fue un evento de poesía de Argentina con Italia, que fue traducido y publicado en Italia. Sí. Qué bueno. Y bueno, y más adelante supongo que tenés ganas de presentar nuevas escrituras, ¿no? Algo así. En la medida en que la vida me lo permita, siempre voy a conservar este hábito, que puede ser privado, pero que en algún momento puede ser público, en el momento en que uno lo muestra o lo publica, de seguir escribiendo, de seguir diciendo qué cosas pienso y qué cosas siento, sí. Si Dios me ayuda, sí. Bueno, bueno, a ver, y te pregunto, ¿cómo ves hoy en día el cine, la televisión actualmente? Bueno, ¿no mirás televisión? Cuando tengo tiempo, sí. La veo desde la transformación que ese medio ha producido a raíz de todos estos cambios tecnológicos de los que habíamos estado hablando antes del programa, sí, y que más o menos tu público puede llegar a interpretar y a conocer bien. O sea, la televisión comenzó como un fenómeno muy cercano al cine, casi te diría que al principio era como una especie de, digamos, de una mini producción cinematográfica cuando se hacía ficción en televisión, y después se fue como diversificando hacia lugares más periodísticos, hacia lugares más cercanos al magazine, hacia lugares más cercanos a los intereses de la gente
común, diría entre comillas, o sea, del día a día y de todos los días de las distintas casas, o sea, como la televisión, obviamente, era un evento que entraba a la casa del espectador, tenía que de alguna manera, y tuvo, y eso fue lo que le dio tanto rating durante muchísimos años, reflejar la realidad social o cultural o cotidiana de la persona que lo estaba mirando, para que de alguna manera se sienta identificada o que sintiese alguna empatía con lo que estaba pasando ahí. Si no, uno deja de mirar televisión y se pone, no sé, a pintar un cuadro o a hacer cualquier otra cosa. Pero hoy en día la televisión, bueno, perdió ese interés por lo que se ve. Yo no creo que lo haya perdido, porque si no la gente directamente no miraría. Pero viste que los programas actualmente como que están tienen poco rating, la gente por ahí no da mucho interés, no tiene algunos programas y otros sí lo tienen. Esto lo que está mostrando es que la televisión cambia y entonces que el público también cambia y que por lo tanto esa necesidad de búsqueda del público orienta a ese medio hacia una producción distinta. Entiendo. Cuando las personas que hacen televisión, ya sean productores, autores o intérpretes, pueden leer ese cambio de sensibilidad social, o sea, cuando hay un cambio de paradigma cultural, indudablemente apuntan la cámara, por decirlo de una manera metafórica, hacia ese cambio, y es esto lo que hace permanecer en ese interés, en esa fidelidad de espectador, o sea, de un público que siempre va a prender el aparato para ver lo que está allí porque le interesa verlo. Claro, entiendo. Bueno, a ver, para preguntarte un par de cosas más. Da miedo que estés ahí con la hojita en interrogatorio porque uno no sabe qué podés tener escrito ahí. No, nada raro. Y con el tema del teatro, ¿solés ir a ver obras de teatro? Me gusta mucho el teatro lo disfruto, además, digamos, siempre me tocó estar un poco cabalgando, digo yo, sobre la obra de teatro porque nuestro trabajo es del telón hacia el otro lado, o sea, en los camarines de maquillaje, y uno está muy lejos de la sala donde se está, por lo menos en los teatros clásicos, donde se está produciendo el hecho teatral, el evento teatral. Entonces, el contacto que uno puede tener o el disfrute que uno puede tener como espectador en ese momento es imposible, porque uno está con la cabeza muy puesta en lo que tiene que hacer y con la adrenalina de hacerlo rápido, porque el teatro es un salto al vacío sin red, o sea, tiene que estar hecho y bien hecho en ese momento y no hay segunda toma en el teatro. En el teatro es en ese momento y en ese momento. Entonces, mientras he estado trabajando en teatro no podía disfrutar de estar como espectador viendo, pensando, estando en contacto con ese hecho único, mágico, maravilloso que es el teatro. Entonces, cuando me toca estar del otro lado, o sea, cuando voy a ver obras que me gusten o actores amigos me invitan a ver las cosas que están haciendo, tengo un goce muy personal, muy íntimo, te diría, de ese hecho, que es el hecho teatral. Y el teatro, siempre digo que es como una caja de sueños. El teatro, a la persona que lo está haciendo, por supuesto, le permite la posibilidad de saltar en ese vacío y seguir mostrándose y mostrando un imaginario. Pero a la persona que lo está viendo, le permite la posibilidad de soñar. Claro, o sea, el teatro es un lugar, una caja mágica que invita a soñar. ¿Y qué preferís vos? ¿Teatro comercial o teatro under? O sea, yo prefiero el teatro, o sea, sin etiquetas. O sea, el teatro, porque es lo mismo que decir, bueno, pero vos qué preferís, la comedia o la tragedia. O sea, prefiero ver esa magia que es cuando algo de la nada, desde la palabra, desde el movimiento del cuerpo, desde la luz, desde el sonido, desde el vestuario, en este caso desde el maquillaje, se convierte en un algo, digamos. Cuando una sombra se convierte en una realidad que hasta uno casi diría que puede tocarla desde la platea. O sea, el efecto mágico que da el teatro es que el espectador piense, sienta y crea que lo que está pasando allí es real. Entonces, cuando todas estas cosas se conjugan, es como que se levanta una marioneta del vacío desde la nada
Y eso es el éxito del teatro, eso es el actor arriba del escenario, eso es el sueño que el espectador puede ver. Poder gozar de eso, a mí, sentado en una butaca de teatro, me encanta. Ya sea el teatro under o el teatro comercial o cualquier. O sea, poder tener la posibilidad de soñar, a mí me encanta. Qué lindo, qué bueno, qué buenas palabras y cómo te expresás y lo que estás diciendo, la verdad que Gracias. es muy enriquecedor y muy... me haces aprender la forma de que hablas, así que me parece increíble. Me siento honrado, o sea, no hay mucho que aprender. Quizás te moviliza a vos, digamos, porque sos un actor, entonces entendés desde lo actoral qué es lo que yo quiero decir. Sería lindo que la gente, cuando se sienta en una butaca de teatro, pueda pensar o reflexionar y entender todo esto desde el todo, o sea, desde el actor, desde la luz, desde el vestuario, o sea, que pueda entender por qué está soñando, por qué todo eso junto le permite la posibilidad de soñar. Bueno, vos igual has trabajado como maquillador más en películas o en series que en teatro, ¿no? ¿Hiciste? A esta altura de mi vida no sé en qué cosas de esas... A ver, contá un poco de Pila Humán, que fue una gran obra de teatro bueno, que se hizo ¿Cómo vamos? en el Teatro Lola Membrives hace unos cuantos años. Mira acá dónde está. En esa obra tuve la posibilidad de hacer, digamos, una creación de caracterización importante. Bueno, llegamos al fin por el tema del horario. Después lo seguimos. Bueno, gracias Eduardo ¿Qué onda vos? Gracias a por vos. su parte. Y bueno, estamos en contacto y Te mando acordate de saludos, comentar Nancy. y seguirnos en Twitter y en Facebook. Bueno, gracias. Gracias a vos por invitarme a tu programa. Vamos. Chao. Hicimos un programa de televisión.